Bueno, entonces ya hablamos de la definición, en este caso del teatro, ¿cierto? Y quedamos en el origen. Entonces voy a pedirles que por favor alguno me ayude leyendo el origen. Samu, ayúdame por favor, Samuel Fajardo. Profe, origen, sí, ¿cierto? Sí, señor. Di- El teatro tiene sus raíces en las antigüedades civiles, explícitamente en Grecia y Roma. En Grecia, las primeras representaciones teatrales fueron parte de festivales dedicados a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Con el tiempo, estas representaciones evolucionaron y comenzaron a contar historias sobre la condición humana, la moralidad y la mitología. El teatro romano continuó esta tradición, pero también incorporó comedia y sátira. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, mis amores, cuando hablamos del teatro debemos saber que se originó en las antiguas civilizaciones. Al principio de la clase, cuando hablamos de los conceptos, hubo una de sus compañeras que dijo que el teatro había iniciado mucho antes de la cinematografía. Y es verdad. De hecho, el teatro fue el que le dio paso a todo el resto, el tema de la televisión, de la cinematografía y demás. Fue lo primero que se empezó como a realizar. Ustedes deben saber que Grecia fue una cultura que tuvo, que fue muy pagana, muy idólatra, y ellos tenían dioses de todo. Tenían dios de la papa, dios del arroz, dios de todo, absolutamente todo. Entonces, todo el tiempo estaban haciendo fiestas y digamos que reuniones en pos a esos dioses, ¿sí? Entonces acá lo que se nos está diciendo es que iniciaron a hacer obras teatrales para el dios Dionisio, que era el dios del vino. Entonces como que ahí empezaron a darle todo ese juego y todos esos adornos de pronto a lo que ya estaba escrito con el fin de adorar a un dios y poco a poco pues se fueron incorporando diferentes géneros y diferentes, digamos que formas de realizarlo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Listo. Ahora vamos a leer los elementos. Entonces también al inicio de la clase, algunos de ustedes decían, vemos que los elementos son muy parecidos o iguales a los de la cinematografía. Y efectivamente es así. Entonces vamos a hacer como un recorderis o un repaso de estos elementos, ¿vale? Hay algunas cositas que cambian, pero pues digamos que básicamente es lo mismo. Entonces, Cami, por favor, ayúdame leyendo donde dice actores. Elementos principales. Actores. Son los intérpretes que dan vida a los personajes del guión a través de su actuación, voz, gestos y emociones. Comunican la historia al público. Muchas gracias. Jonathan, ayúdame leyendo escenario, por favor. Es el espacio físico donde se lleva a cabo la representación, que puede ser un teatro, en un teatro tradicional, un espacio no convencional o incluso al aire libre. El diseño del escenario puede ser simple o muy elaborado, dependiendo de la producción. Muchísimas gracias, Jonathan. Entonces, esto es una de las grandes diferencias con la cinematografía, ¿no? Que el escenario, pues, puede ser al aire libre y puede ser algo como muy simple o en un teatro. Sin embargo, cuando hablamos de la cinematografía, sí se piensa que el espacio sea el indicado, que la luz sea la apropiada, que el entorno, el ruido, porque cualquier cosa de esas puede afectar, pues, la grabación o lo que se está solicitando. Mientras que en el teatro, aunque claramente también debe ser específico y demás, digamos que lo más importante es, uno, tener la visibilidad de todo el público, que no queden tan escondidos, y dos, pues claramente que se pueda tener público, porque si no se pueden acomodar las personas, si no hay un público para que pueda recibir, pues va a ser muy complejo, ¿sí? Por favor, David, ¿me ayudas leyendo dirección? Dirección. El director es el encargado de coordinar todos los aspectos de la obra, desde la interpretación de los actores hasta el diseño de la escenografía, luces y sonido.
Muchísimas gracias. Cuando hablamos de escenografía, estamos hablando de esos adornos que se le hacen al escenario para que sea, pues, acomodado a lo que se requiere. ¿Listo, hermosos? Y pues hay un director, igual que en la cinematografía, ¿no? Hay una persona que se encarga de decir, no, esto hazlo así, esto mejor cámbialo de esta manera, por favor, alza más la voz, por favor, llora, bueno, que le da como ese toque, ¿listo? Por favor, Samuel Fajardo, ¿me ayudas leyendo donde dice guión? Dice, el guión es el texto que contiene los diálogos, las indicaciones de actuación y en ocasiones las sugerencias de escenografía y efectos especiales. El guión es esencial para la construcción de la historia y la dirección de la producción. Muchísimas gracias, Samuel. Normalmente, chicos, se manejan diferentes tipos de guiones. Entonces está el guión de los actores, que es donde dice qué debes hacer, cómo lo debes hacer, qué se busca en tu interpretación, si de pronto, no, que debes hacer esto dramático, que debes entrar por la izquierda, que te debes tirar al piso, ¿sí? Entonces está el guión de los actores que le indica como todo lo que debe hacer. Pero también hay un guión técnico. Y cuando hablamos de un guión técnico, estamos hablando de que en tal parte ingresa este sonido, ¿sí? La luz que se debe manejar es esta. Por favor, ambienta con esta música. Coloca este audio, ¿sí? Como todas esas cosas técnicas que se puede decir que acompañan y armonizan la obra, ¿sí? Y hay otro guión que es escenográfico. Entonces, ustedes sé que han ido a obras teatrales donde a veces la escenografía va cambiando. O sea, no se hace siempre en el mismo lugar, sino va cambiando. Entonces, por ejemplo, aparece una persona, no sé, en una mesa con otra tomando café. Y entonces se llevan esa mesa y luego ponen un árbol, digámoslo, ¿sí? Luego se llevan el árbol y colocan un escritorio de oficina. Entonces, ¿cómo que hacen esa ambientación? Entonces, también hay un guión para esa ambientación, pues para que todas las cosas se entrelacen y pues salgan las obras como se quieren realizar, ¿sí? Entonces, sí podemos ver, pues hay muchas cosas detrás de la obra que vemos normalmente. Hasta ahí, hermosos, preguntas. Listo. Ahora vamos con los géneros, ¿listo? Jeremy, ayúdame por favor leyendo el primero. Tragedia. No te escuchamos, hermoso. Samuel, ayúdame tú, por favor. Dice tragedia, enfocada en historias Listo, que dice. exploran la lucha Enfocada humana en contra el historias que destino. exploran la lucha humana contra el destino, la fatalidad o los propios errores. Ok. Pero lo otro, los personajes suelen enfrentar grandes tragedias, lo que provoca una catarsis emocional en el público. Entonces, cuando hablamos de tragedia, pues estamos hablando de esas historias que son trágicas, ¿no? Que como que muestran esas historias difíciles, esas historias duras, entonces, como eso. Ahora sí, Samu, ayúdame por favor con comedia. Se centra en situaciones humorísticas y en las exageraciones de las debilidades humanas. Suele tener un tono ligero con un final feliz y busca provocar risas en el público. Ejemplo, el Álvaro de no sé qué. No sé qué, no, de Molière. Entonces, acá colocan unos ejemplos, pero son de obras como antiguas y reconocidas. Bueno, para que lo tengan. De pronto no la conocemos, pero sé que sí nos identificamos con el género, que es lo importante. ¿Listo? Antonia, ayúdame por favor con drama. Profe, ahí se escucha. ¿Sí? Un género más serio que la comedia, que presenta personajes en conflictos con circunstancias difíciles. Puede abordar temas emocionales complejos y realistas. Ejemplo, Hamlet de Shakespeare. Muchísimas gracias. Vamos con farsa. Entonces, Carolina, ayúdame con farsa, por favor.
No te Farsa, escuchamos, cosa preciosa. Ahora exagerada sí. que juega con lo absurdo, la parodia y situaciones ridículas. Los personajes son estereotipos y las situaciones son inverosímiles. Ejemplo, la venganza de... Listo. ¿Quién sabe qué es inverosímil? El que sepa, por favor, habilita su micrófono y me cuenta qué es. Pues, profe, a mí antes me han explicado que el símil es algo que es parecido, pero ya no sé la parte de inverosímiles. ¿Inverosímil? Ok. ¿Alguien de Eh, pronto sabe? es, creo, si me acuerdo, es algo que es improbable o poco creíble. Muy bien, Miguel, gracias. Inverosímil es algo que es difícil de creer. O sea, lo que él dice, poco creíble, que como que uno dice, "Hmm, eso es pura farsa, ¿sí? Entonces, por eso es que se denomina farsa, ¿sí ve? El género se denomina farsa porque son cosas que ya son como ya demasiado que tú dices, no, eso en la vida real no pasa. A eso se refiere. ¿Listo? Teatro musical, Victoria, ¿me ayudas, por favor? Una combinación de música, danza y actuación para contar una historia. Los personajes cantan, bailan y como parte del desarrollo de la trama, ejemplo, los... Bueno, no sé qué dice. Los Miserables, no está tan difícil de leer. Dice Los Miserables o El fantasma de de la ópera. Bueno, hermosos, cuando hablamos en este caso de el teatro musical, estamos hablando de ese teatro que es como cantadito, que como que está todo el tiempo el sonsonete, ¿sí? Es eso. Que se hace una partecita actuada, pero van canciones o se dramatizan las canciones, es más eso, ¿listo? Vamos con el teatro experimental. ¿A quién tengo por aquí para que me ayude a leer? Samuel Peña, ayúdame, por favor. Se fue. Samuel Fajardo, ayúdame tú. Si el teatro experimental se aleja de las formas tradicionales y busca romper convenciones en la estructura, la narrativa y la interacción con el público. A menudo se caracteriza por su enfoque vanguardista. Muchísimas gracias. Hoy en día podemos visualizar todo ese tema de el stand comedy, ¿sí? Y cuando hablamos del stand comedy, estamos hablando más o menos de este tipo de teatro, donde nos referenciamos a un teatro más experimental, donde incluyen más como al público, donde se relacionan con las personas y demás. ¿Listo, hermosos? Samu, vamos ahora a leer, perdóname, Samu, ya te doy la palabra. Vamos a leer ahora los objetivos del teatro. Entonces, el teatro tiene diferentes objetivos y la idea es que los podamos también identificar y conocer. Entonces, Samuel Fajardo, ayúdame leyendo donde dice expresión artística. Expresión artística del teatro es una forma de expresión personal y colectiva. Los dramaturgos, directores y actores buscan transmitir su visión del mundo a través de sus obras. Muchísimas gracias. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es una expresión artística donde las personas lo que quieren transmitir es una idea, ¿cierto? Quieren dar un mensaje, quieren incentivar a las personas en algún aspecto. Ahora vamos con la siguiente, que es reflexión social y política. Samuel Peña, ¿me ayudas, por favor? Muchas obras teatrales abordan temas relevantes de la sociedad, como la justicia, el poder, la libertad y la desigualdad, incentivando a los espectadores a reflexionar sobre su entorno. Muchas gracias, Samu. Entonces debemos saber, chicos, que no siempre cuando hablamos de teatro estamos hablando de entretenimiento, ¿no? También se utiliza pues para hacer conciencia social, para hablar de la justicia y para generar reflexiones en las personas.
Ahora vamos con el emocional. Samu Barreto, ¿me ayudas, por favor? Busca provocar una respuesta emocional profunda en el público, ya sea tristeza, alegría, miedo o sorpresa. La capacidad de tocar las emociones humanas es uno de los pilares del teatro. Claramente, chicos, cuando hablamos del teatro, decimos que se busca generar una conexión con el público, ¿no? En este caso, pues que el mensaje que se quiere transmitir sea transmitido, perdón la redundancia, de la forma efectiva, ¿no? Y pues, ¿cómo hacen eso? Pues evocando a las emociones del público. Vamos con la siguiente. Samuel Fajardo, ¿me ayudas con educativa, por favor? Dice, el teatro puede ser una herramienta educativa transmitiendo enseñanzas sobre historia, moralidad o temas de actualidad. También es una manera de preservar y promover tradiciones culturales. Listo, muchas gracias. Oiga, yo no me he dado cuenta que aquí habían tantos Samueles hasta hoy. Eh, Son los únicos que quieren leer, entonces voy de Samuel en Samuel en Samuel. Samuel Orduz. Ahora vamos a leer espacios teatrales y vamos a identificar también los espacios, ¿listo? Cuando hablamos de la escenografía o de los lugares. Entonces, Samu, ayúdame con teatro tradicional. Ok, espacios teatrales. Teatro tradicional. Suelen ser edificios construidos específicamente para representaciones teatrales, con una disposición que favorece la visibilidad y acústica, como el teatro griego, romano o el teatro de proscenio. Bueno, chicos, debemos saber que anteriormente, digamos que los teatros parecían más como estadios, ¿no? Entonces estaba todo alrededor y habían como gradas y un centro donde las personas hacían sus representaciones. Entonces era donde iban y peleaban los gladiadores, donde se hacían muestras artísticas, donde había teatro, donde era como la plaza donde se reunían todas las personas. Entonces ahí podemos hablar de un teatro tradicional. Samu Fajardo, ayúdame por favor con teatro moderno. Dice, teatro moderno incluye desde grandes teatros de ópera y musicales hasta teatros pequeños formato, donde las producciones son más íntimas. Muchísimas gracias. Entonces, esos son los teatros que conocemos normalmente, ¿no? Que están en la ciudad, que tienen las sillas, que hay un escenario al frente, que están las luces, ¿no? Esos son como, podemos decirlo también, como los teatros para nosotros tradicionales, los que siempre como que a los que estamos habituados. Y por último, vamos a los espacios no convencionales. Samuel Peña, ¿me ayudas, por favor? Se refiere al teatro experimental que se puede realizar en cualquier lugar, no destinado originalmente para ello, como plazas, calles, fábricas o incluso casas particulares. Este tipo de teatro busca crear una experiencia inmersiva. Muchísimas gracias, Samu. En la iglesia yo les he contado a ustedes que yo sirvo para niños, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un programa en el que vamos al parque, ¿sí? Vamos a los parques y en esos parques hacemos representaciones de obras teatrales. Entonces podemos decir que son esos espacios los cuales queremos aprovechar, pero pues que no están hechos para el teatro. ¿Listo? Ya casi vamos a terminar, mis amores. Vamos con las funciones del teatro, ¿vale? Jeremy, ¿me ayudas por favor leyendo la primera? Pero espero que no se me traben. Bueno, en fin. Cultural. El teatro es un reflejo de la sociedad y sus valores. A través de las obras se transmiten las costumbres, tradiciones y conflictos de una cultura. Gracias. Samu, ayúdame, Samuel Peña, con crítica social. Muchas obras teatrales ofrecen una crítica a los sistemas sociales, políticos o económicos de una determinada época. El teatro puede ser una herramienta de lucha para la justicia o la igualdad. Gracias. Samu Orduz, ayúdanos con entretenimiento. Ok. Funciones del teatro. Entretenimiento. Aunque a menudo tiene un trasfondo profundo, el teatro también cumple con la función de entretener.
proporcionando una experiencia divertida o emocionante al público. Muchas gracias. Samu Fajardo, ayúdame con catarsis. Dice, el teatro proporciona a los espectadores una liberación emocional, ya que permite una identificación con los personajes y sus vivencias, llevando a una purificación de las emociones a través de la empatía. Muchas gracias. Entonces, hablamos de que tiene múltiples funciones, ¿no? Entonces, queremos claramente transmitir costumbres, creencias, cosas que ya hemos aprendido, ¿sí? O cosas que están pasando en nuestro entorno. También muchas veces se utiliza para, digamos que hacer caer en cuenta a las personas o concientizar a las personas de lo que está sucediendo en el mundo y que está mal, ¿sí? También busca generar un entretenimiento y pues finalmente, y creo que es una de las cosas más bonitas que produce el teatro, es que el teatro proporciona a los espectadores una conexión emocional y eso permite no solo identificarse, no solo disfrutarlo, sino poder liberarse un poco, ¿sí? Poder también como dejar de pronto ese estrés o aprender cosas nuevas o conectarse con lo que está sucediendo. Entonces creo que eso es muy bonito en el teatro. Tenemos estilos y técnicas y ya con esto terminamos. Entonces voy a pedirle por favor a Samu Fajardo, que lo tengo por acá, que me ayude leyendo realismo. Dice, realismo, buscar retratar, sí, la vida tal como es, con una representación naturalista de los personajes, los diálogos y el entorno. Gracias. Samuel Peña, expresionismo. Subraya las emociones y sentimientos a través de una representación distorsionada de la realidad. Gracias. Juan Ángel, surrealismo. Se aleja de la lógica racional y busca reflejar lo irracional y lo subconsistente. Gracias. Y, ay, que se me hizo la niña que tenía la manito levantada. Antonia, ayúdame con teatro del absurdo. Este estilo, popularizado por autores como Samuel Beckett, muestra la futilidad, ¿qué es eso, profe? Ya lo vamos a mirar, hermoso. De la existencia humana mediante situaciones ilógicas y diálogos incoherentes. Ok, perfecto. Entonces, chicos, cuando hablamos de técnicas o de estilos del teatro, debemos hablar del realismo, pues que trata de las cosas claramente realistas, ¿no? De que sea como muy natural, que sean cosas cotidianas, que nos pasa a todos como todo el tiempo. El expresionismo Mamita, claramente es muy ¿pueden importante. hablar más pasito la próxima? Claramente cuando hablamos, amores, de el expresionismo, estamos hablando de que las personas, pues, que están actuando deben ser muy expresivas, ¿no? Para poder transmitir, pues, a las personas que están recibiendo o que están observando, ¿listo? El surrealismo, pues, claramente, chicos, al ser también una muestra artística, pues no todo es real, sino que busca también reflejar un poco de comedia, un poco de lo irreal, hacerlo también mágico, ¿no? Y bonito, porque si no se adorna, pues no va a ser tan bonito. Y por último, tenemos el teatro del absurdo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Pues básicamente a algo que es como perder el tiempo, como inútil, como cosas ilógicas e incoherentes, ¿sí? Cuando hablamos de futilidad, podemos decir que el sinónimo es inutilidad, ¿sí? Entonces, como cuando se empieza a mostrar esas cosas que hacen los humanos y que no traen pues ningún provecho, ¿vale? Hermosos, cuéntenme, hasta hay preguntas. Samu, ¿tienes pregunta? No. Preguntas, dudas, algo que quieran aportar, algo sobre la clase. ¿Es claro el tema para todos? ¿Sí? Listo, mis precios. Entonces, recomendación como siempre,
chicos, ingresar, ver el material, repasar, tomar apuntes. Es muy importante que tomen apuntes de las cosas importantes. Por favor, no se vayan a poner ustedes a transcribir todo lo que está acá, porque si se ponen en esas, pues seguramente eh, van a perder su tiempo, solo las cosas importantes. Bueno, acá tenemos una actividad, vamos a hacer un Kahoot, ese lo vamos a hacer en vivo, ¿listo? Ya lo vamos a realizar después de que nos tomemos el receso, pero va a ser en vivo. No es que van a ingresar ustedes y lo van a hacer, no, lo vamos a hacer aquí todos, ¿listo? Y la segunda es realizar un mapa conceptual a mano o en línea, ¿listo? Cuando hablo en línea es que lo pueden hacer digital también. Entonces, para que por favor, cuando se pidan los apuntes, ustedes tengan este mapita conceptual incluido. ¿Listo, hermosos? Entonces, actividad del día de hoy, que usted solito se realice su mapa conceptual. Yo valoro mucho el trabajo a mano, hermosos, ¿sí? Entonces, si lo hacen a mano, muchísimo mejor. Pero ya que usted diga, no, es que yo soy un duro del internet, mejor dicho, yo me lo voy a hacer es online, también está chévere, pero que no sea de la inteligencia artificial, que sea que tú lo hagas. No quiere decir que sea un mapa de, ay, no, grandísimo, ¿no? De las cosas básicas, pero es importante que lo realicen. ¿Listo, hermosos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo es claro? Listo.